Buenos días, cordial saludo. Les habla Jorge Luis Hernández Arrieta. Soy licenciado en Lenguas Modernas, especialista en Lingüística y Literatura y magíster en Educación. Hoy día estoy participando como doctorante en el programa de doctorado en Humanidades Mención Educación que orienta el Instituto de Educación Superior de Investigación y Posgrados. En esta mañana, y atendiendo un requerimiento de tipo académico del módulo denominado Epistemología, se nos ha solicitado hacer una reflexión sobre el origen del conocimiento, la génesis del conocimiento en la asignatura de epistemología. Para iniciar, quiero compartir con ustedes el concepto de conocimiento. Para mí, el conocimiento es el efecto y la acción de conocer, es decir, adquirir una información valiosa de la realidad por medio de la razón. El entendimiento y la inteligencia se refiere a un proceso de aprendizaje del individuo. Este conocimiento también puede denominarse como hechos o información, experiencia que una persona adquiere a través de la educación, de la comprensión, de la teoría o de la práctica. Es un asunto que está relacionado directamente con la realidad. Lo que se adquiere como un contenido intelectual y que es relativo a un contenido de un objeto real que ha sido objeto de una observación. En la antigüedad muchos filósofos le atribuían a que el conocimiento estaba relacionado directamente con el agua, con el aire, con el fuego y algunas situaciones como esa, y que la vida del universo dependía directamente de estos elementos. Eso fue cambiando con el tiempo cuando por allá Tales de Mileto y Aristóteles sistematizaron y organizaron un conglomerado de saberes en su época. Estos griegos marcaron una pauta en la filosofía cuando independizaron la religión de la filosofía y establecieron así una nueva forma de adquirir conocimiento como objeto del pensamiento. Además, tenemos que hay algunas teorías relacionadas con el conocimiento como tal y cómo el individuo podía acceder a ese conocimiento. En la experiencia que he tenido como educador, como estudiante de especialización y de maestría, observo que el conocimiento, como decía en un comienzo, viene dado de la realidad. El hombre tiene la capacidad de observar un objeto, una realidad específica, y la capacidad de abstraer las características especiales de ese fenómeno y lo internaliza en el pensamiento, en la memoria, y se externaliza a través del lenguaje. Sabemos que esta especialización tiene un énfasis en la parte de las humanidades. Por eso me atrevo a hablar en estos momentos de la gran importancia que tiene el lenguaje en la adquisición del conocimiento. Entonces, como les decía, el ser humano observa esa realidad y a través de un proceso de abstracción internaliza las características particulares de ese objeto y luego lo externaliza a través del lenguaje, bien sea en forma oral o en forma escrita. Según esto, algunos pensadores, como el caso de Adam Schaff y de Ferdinand de Saussure, que habla del significado y del significante y ese tipo de cosas en lo que tiene que ver con la lingüística, hablan de la capacidad
que tiene el ser humano de conocer, pero además de una relación intrínseca que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Es un matrimonio, es una relación biunívoca que existe entre el pensamiento y el lenguaje en la medida en que el individuo no puede pensar sin hablar, ni puede hablar sin pensar. Y cuando no existe este nexo, esta relación indisoluble entre estos dos elementos, bien podría pensarte que la persona es un orate, porque no elucubra las cosas que dice, o lo contrario. En este orden de ideas, el conocimiento ha sido motivo durante todas las épocas de estudio, y es un fenómeno bastante complejo, porque a pesar que es el motor que mueve al ser humano a apropiarse de la realidad, si es esa capacidad que tiene el ser humano, y no es un objeto como tal, es una capacidad intelectual que tiene el individuo. Y la transmisión de este conocimiento implica un proceso de enseñanza y de aprendizaje que es válido en la educación, por ejemplo. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, los educadores para transmitir el conocimiento, que desde luego es una información? Es más fácil transmitir una información que transmitir un conocimiento como tal. Implica que cuando hablamos nosotros estamos gestionando conocimiento. Queremos decir que ayudamos a las personas a apropiarse de esa realidad cuando estamos, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento por sí solo no tiene un valor estático, es dinámico. Y este genera valor en la medida en que nosotros nos apropiamos de él y que lo vamos transmitiendo. Entonces el conocimiento no es una unidad estática. El conocimiento genera más conocimiento a través del uso de la capacidad del ser humano de razonar, de hacer inferencias, de elucubrar. El ser humano es como la parte de una máquina que ayuda a generar ese conocimiento. Y este se va estructurando en otras redes y unas relaciones semánticas entre lo abstracto y lo real. Entonces es el ser humano que tiene esa gran capacidad, a diferencia de los animales, de generar conocimiento a partir de la información. Pero ¿de dónde viene el conocimiento? Nos preguntamos en algunas veces. El conocimiento lo han planteado muchos teóricos que tiene un origen psicológico, como lo decía yo al comienzo, que el individuo a través del pensamiento, de la razón, de la abstracción, adquiere las características de la realidad. Quien participa en una idea es la razón y ubica la base del conocimiento. Hay unos procesos de pensamiento que se desarrollan en el individuo y que se fundamentan en la psicología. Esta experiencia es una experiencia autónoma del individuo. Hay muchas corrientes que han hablado del conocimiento a través de todo el tiempo. Dentro de ellas podríamos mencionar el racionalismo. Este racionalismo mantiene una posición epistemológica, una postura que tiene que ver con la razón del ser humano. El racionalismo se sostiene sobre la base de que es necesario emitir juicios de valor, que debe existir una lógica para admitir todo lo existente para que sea válido en nuestra realidad. Otros juicios podrían ser no válidos dependiendo del límite que tengamos en la experiencia. Por ejemplo, nosotros adquirimos conocimiento y se hace válido en la medida en que nosotros podemos demostrar con hechos que efectivamente este fenómeno funciona. Por ejemplo, cuando trabajamos en la investigación científica, es un proceso que tiene que ver con la observación, ¿sí? Y luego de esa observación entra un proceso de comprobación y de demostración. Por ejemplo,
Cuando estamos en la primaria le enseñamos a los niños cómo germina una semilla. Y lo ponemos en un frasco bocón, con algodón, con un poco de humedad, y le vamos mostrando día tras día cómo es el proceso de la germinación. Esto obedece al proceso científico. También existe un conocimiento matemático que viene dado por el racionalismo. No sé si en el proceso de formación habrán visto algunas teorías que fueron planteadas por Platón, donde él nos dice que el conocimiento y las ideas vienen de la metafísica. Dice que hay otras posiciones racionalistas también, como el caso de San Agustín, que dice que el conocimiento viene dado de Dios, y también un racionamiento teológico que tiene que ver de que todo depende de Dios. Existieron para la época algunos otros racionalistas como Descartes y Leibniz, que defienden las teorías innatas del origen del conocimiento. Según Descartes, los conceptos que proponen son una potencia que tenemos en la facultad del ser humano y del espíritu. Este racionalismo es contrariamente opuesto a la parte teológica que planteaba San Agustín. Otra de las corrientes que defiende el conocimiento y que plantea el origen del conocimiento y que es contraria al racionalismo es el empirismo. Todos ustedes habrán visto teorías sobre los juicios a priori, sobre la formación empírica de un individuo que puede adquirir, que puede darle algunas situaciones de saber sin ningún contenido previo. Cuando hablamos de un albañil que trabaja en una obra y que trabaja muy bien, por ejemplo, la construcción de una pared, etc., es empírico, pero sabe, no tiene una formación previa relacionada con el tema en particular. Los representantes del empirismo provienen de las ciencias naturales y plantean el pensamiento como una fuente única que proviene de las matemáticas. Una forma del empirismo que se ha planteado durante todos los tiempos es precisamente el sensualismo. En la antigüedad el empirista que se plantea a través de los sofistas habla de que en la edad moderna, en el siglo XVII y XVIII, hubo algunos señores como John Locke que hablaban de las verdades a priori, o de David Hume, que desarrolla la idea de que el conocimiento viene dado de las matemáticas. Los racionalistas en su momento tienden a tener un dogmatismo metafísico que orientan hacia el escepticismo. Hay dos corrientes que se enfrentan entre sí, que es el intelectualismo y el apriorismo. Entonces aquí habría un enfrentamiento, hablando de un ejemplo práctico, sería por ejemplo entre un arquitecto y un maestro de obra. El arquitecto pasó por un proceso de formación y maneja teorías que finalmente lleva a la práctica, pero el apriorismo, que se basa en ideas previas, en ideas de pronto que es afirmado por la razón como una experiencia del conocimiento, plantea una situación bastante diferente. ¿Quién nos habló del apriorismo? Nos habló Kant. Kant nos habla de que cómo hay una gran filosofía que entra a mediar entre el racionalismo y el empirismo. En este orden de ideas podemos concluir nosotros que el entendimiento, la inteligencia y la razón natural, el conocimiento es la aprehensión intelectual que viene dada de la realidad, como le decíamos al comienzo de la intervención, y donde relacionamos el mundo exterior con el conjunto de conocimientos que establecemos en nuestro pensamiento. La adquisición del conocimiento se da pues a través de unos procesos de observación, memoria, capacidad, juicios y demás. Entonces el conocimiento es una de las bases fundamentales para la formación del ser humano. En el caso de la educación, nosotros podemos afirmar que el ser humano tiene dos fuentes de conocimiento o dos fuentes de información básicas para estructurarse y organizar su proyecto de vida, su formación intelectual, su numen.
Y es precisamente a través de la estrategia de la lectura y del conocimiento que viene dado de la realidad. Entonces, nosotros los docentes siempre insistimos a nuestros estudiantes en que debemos cultivar la lectura como un elemento básico para que pueda adquirir conocimiento. Lo otro viene dado de la realidad, lo que nosotros le llamamos la universidad de la vida, que entre otras cosas también ayuda a fundamentar el ser humano porque se basa en hechos reales. El conocimiento pues nos plantea una verdad objetiva. A través del conocimiento nosotros podemos establecer la realidad del individuo con ese contexto. Nos hablan también los teóricos de que existen dos clases de conocimiento, que es el conocimiento vulgar y también el conocimiento que viene dado de la ciencia, que es el conocimiento científico. Este conocimiento vulgar, como decía, viene dado del contacto directo con el individuo, de conocer la forma superficial de las cosas, de las personas, de los objetos y demás. Pero hay un conocimiento científico que trata de relacionar la manera de cómo las personas adquieren un conocimiento dado de la realidad, pero a través de un proceso que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con la comprobación, como lo explicaba al comienzo de esta intervención. En términos generales, nosotros los docentes debemos estar matriculados con conocer el conocimiento como tal, porque esa es nuestra materia prima para trabajar con nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Espero que hayamos podido hacer una decantación de lo que es el conocimiento como tal a través de esta intervención. Muchas gracias. Buen día.